El gusto de saludar al doctor Sergio Proselli de la ONG Consumidores Argentinos. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Siempre un gusto hablar con Bien, ustedes. igualmente, igualmente. Bueno, para hacer un poco el repaso de lo que ya está confirmado, ¿no? Hasta el 31 de diciembre no se van a registrar aumentos en los servicios públicos, pero evidentemente siempre hay que hacer la aclaración de los montos que están llegando en las facturas y los que pueden llegar en función del uso que se haga de cada uno de ellos, ¿verdad? Sí, bueno, esto se vio este invierno, que la verdad que mucha gente nos consultó y bueno, fue un poco también noticia por varios lugares, pensando que cuándo y cuánto había aumentado, ¿no? Tanto la luz como el gas, y la verdad que el cuadro tarifario que tenemos hoy es el mismo cuadro desde abril del 2019. Ya un año y medio llevamos con el mismo cuadro tarifario, en un año y medio que si uno mira cualquier índice de inflación, ni hablar del dólar, las cosas han aumentado muchísimo, pero sin embargo todo lo que tiene que ver con los cuadros tarifarios están todavía congelados desde aquel momento, pero así todo se han hecho impagables, ¿no? A un año y medio de congelamiento, el aumento de tarifas en 3 años, del 2016 y fin del 2018, bueno, el principio del 2019, fue tan alto, tan grande, que a un año y medio de congelamiento se produjo este invierno una interpretación de que había aumentado, y la verdad que no es así, y van a seguir congelados hasta fin de año. Esto por lo menos es la noticia. Lo que ha sucedido, por lo general, así como tomando cuestiones de todo tipo, que ha pasado con el gas, por ejemplo, es que si uno lo compara con el invierno pasado, no estaba el diferimiento de pago, que el invierno pasado Del lo que se 22%. pagó, lo que consumíamos en invierno se terminó pagando en el verano, porque un 22% de esos consumos fueron a parar ahí entre los meses de diciembre de 2019 a abril del 2020. Después hubo situaciones de mayor consumo, obviamente estamos más tiempo en casa, los domicilios se sobrecargaron de consumo, y tanto en luz como en gas, cuando uno más consume, empieza a cambiar de categoría, y esas categorías tienen valores más caros tanto para el kilowatt como para el metro cúbico de gas. Y la última situación que también se vio es que en algún momento se estimaron esos consumos porque no se podía salir a medir por efecto de la emergencia, de la pandemia. Esos consumos estimados, después una vez que se medían realmente, si eran menores, se les cargaba no solamente el consumo real, sino la diferencia entre lo que se estimó y el consumo real. Pues ahí también era otra situación donde se acumulaban consumos y venían boletas altas. Todas estas En definitiva, circunstancias se fueron dando. claro, en definitiva, aquellos aumentos de hace un año y medio atrás eran siderales, manteniéndose congelados y sumado a esta otra tormenta perfecta de la Sí, acumulación en cantidad y de pase de categoría, evidentemente está sosteniendo que lo que pasaba hace un año y medio atrás era una locura y media en definitiva, sí, ¿no? tal cual. Porque si congelado y todo tenemos estos valores. Hola. Sí, sí, Te se había cortado. digo que Eh, evidentemente sí, la ecuación estaba por fuera de toda lógica. sí, bueno, en promedio las tarifas aumentaron más del 1000% desde septiembre del 2016 a abril del 2019, en promedio, pero algunas mucho más. Eh, por ejemplo, bueno, hablamos de gas, hoy está promedio 10 pesos el metro cúbico. Nosotros en el 2016, en el primer semestre del 2016, lo estábamos pagando entre 17 y 22 centavos. Ya ahí calculemos lo que ha sido el aumento. Por más inflación que haya habido, por más cambio del dólar que haya habido, ningún número de nada, menos de los salarios y de las jubilaciones, acompañaron esos porcentajes, que ahí, solamente tomando esos valores, estás arriba entre un 3.000 o 4.000% de aumento. Eso obviamente sigue estando a un año y medio de congelamiento, sigue siendo caro y sigue siendo imposible de pagar, y estamos hablando de servicios básicos. Algo que se viene discutiendo estos días es que hay mucha gente con planes de pago con servicios, y que los reglamentos, tanto la ley de servicio de gas como los reglamentos de usuario, no tienen contemplado la posibilidad de pagar en cuotas. Sí tenía situaciones donde si uno estaba en mora, había un interés, estaba fijado, pero los planes de pago que hoy están haciendo las prestadoras los hacen como una cuestión de
de que la gente pueda acceder a pagarlos, pero no en ningún momento se previó que un servicio público tenga que ser pagado en cuotas, y esto un poco marca lo sideral que han sido los aumentos y lo importante que siguen siendo en porcentajes de salario de lo que se lleva solamente cubrir los servicios básicos. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de enero? Porque evidentemente se reformula toda esta cuestión. Sí, a partir del 1 de enero hasta acá creo que no va a pasar mucho, digamos, porque en definitiva, si bien el congelamiento dura hasta fin de año, no quiere decir que inmediatamente terminado el congelamiento se apliquen los aumentos. Si hay algo que aprendimos estos años es que todo aumento tiene que estar precedido de una audiencia pública. La audiencia pública se tiene que convocar con un tiempo de anticipación, que ya casi que no hay mucho tiempo para hacerla, y en esa audiencia pública discutir justamente cuáles van a ser los aumentos. Se agrega esto que en el año que viene, 2021, yo hablaba del 2016, que fue el año en que se hizo la revisión tarifaria integral. Ahí todo este sistema de cálculo que tenemos todavía, que la tarifa dolarizada, actualizada en dólares, y que ha provocado estos aumentos que estábamos hablando, bueno, la revisión tarifaria integral para el caso de gas se dará justo el año que viene, con lo cual habría que revisar todo este sistema. Esperemos que se desdolarice como se prometió, y esperemos que Mar del Plata y zona sudeste de la provincia, y sobre todo la costa, pueda entrar dentro de esta pelea de zona fría. Todas estas cuestiones se van a resolver el año que viene, pero no creo que sea antes de febrero o marzo. Normalmente, según la ley, el cuadro tarifario nuevo se aplican a partir de abril, así que ahí recién creo que tendríamos novedades respecto a si va a haber aumentos y en qué porcentaje. Bueno, en este sentido lo hemos hablado muchas veces, doctor Proselli, la ley de audiencia pública, ¿no? Y Sí. efectivamente el valor de que lo que se presenta, por ejemplo, a través de organizaciones no gubernamentales como Consumidores Argentinos o la Liga de Amas de Casa, el trabajo que se ha hecho desde hace tanto tiempo, se ha incluido en las decisiones finalmente, ¿no? Y no sean un mero discurso. Sí, esto ha venido pasando desde las audiencias. A ver, nosotros, ¿qué rescatamos de las audiencias? Porque muchas veces se dice esto, ¿no? Bueno, las audiencias al final no sirven para nada porque los aumentos se dieron igual. Es verdad, en estos años, todo lo que han pedido las empresas, sobre todo las empresas petroleras, que eran las que generaban los precios en dólares, que después impactaban tanto en gas como en electricidad, han obtenido ganancias siderales casi sin tener ninguna condición de las autoridades, que eran en definitiva quienes tenían que determinar después de las audiencias públicas si esos aumentos se daban o no. Eso es lo que se vino dando un poco y es la crítica que se le hace a las audiencias. ¿Qué rescatamos nosotros de esa situación? Que hay mucha información y mucha y mucho de lo que las empresas hacían que ahí se transparentaba, y incluso aquello que no se decía también pasaba a ser parte de las conjeturas de por qué no se decía. O sea, toda esta información que en definitiva nosotros hoy tenemos y que podemos calcular de cuáles fueron las ganancias, por qué se aplicaban los aumentos y todo, sucedió a partir de las audiencias. Si no, ni siquiera sabríamos hoy lo que estamos pagando y por qué lo estamos pagando. De hecho, la denuncia penal que se le ha hecho al ministro Aranguren y que por el cual está imputado en cuanto a la dolarización de la tarifa, y a su vez la sospecha de que esa dolarización está por arriba de los valores reales, se ha hecho a partir de la información que se ha recolectado en las audiencias. Así que desde ese lugar es positivo. Esperemos que las próximas audiencias también se nos escuche y justamente todas estas cuestiones que se plantean de zona fría y la situación de pobreza energética que se viene dando cada vez más acentuada también se ha tenido en cuenta. Doctor Sergio Proselli, como siempre, un gusto, ¿eh? Muchas gracias por este mano a mano. Un gusto siempre hablar con ustedes y un abrazo para todos.